Entra en operación Hidrosogamoso, el proyecto más grande en generación de energía del país en los últimos 15 años. El fenómeno del Niño no afecta a la producción agrícola, asegura el ministro de Agricultura. Alerta roja por las sequías en el departamento de La Guajira obliga a prorrogar la calamidad manifiesta. El gobierno explica las condiciones que deben darse para que haya un cese bilateral de fuego definitivo. Ministro de Defensa aseguró que las Fuerzas Armadas son los arquitectos de la paz en Colombia. Aplazan de nuevo la fecha límite de liquidación del Seguro Social. Reaparece máquina tapahuecos en Bogotá. A la fecha ha realizado 7.200 intervenciones de 220.000 que prometió en un principio. Todo sobre el debut de Colombia esta noche en Sudamericano Sub-20. A esta hora juega América contra Cortuluá en el Campín. Pereira y Unión empatan y pierden terreno para ascender. Ricardo Lunari, técnico de Millonarios, dice que ya tiene el equipo que quería. Sigue la mala hora del Real Madrid. Lo eliminan de la Copa del Rey. Mal James. ¿Cuáles son las peculiaridades de los nominados a los premios Oscar este año? Al final de la emisión desde Cine Colombia de Gran Estación, con expertos lo discutiremos. Además veremos a grandes líderes del mundo sentados en el retrete. Buenas noches, estos son nuestros temas de hoy. 1. 6 preguntas y respuestas sobre el cese al fuego bilateral. 2. Una comisión técnica de ejército y guerrilla estudia el tema. 3. Una sorprendente encuesta sobre los ministros que el país no conoce. 1, 2 y 3 al cierre. Buenas noches. El presidente Juan Manuel Santos y el ministro de Minas Tomás González inauguraron la más grande central hidroeléctrica con la que cuenta a partir de hoy el país. Se trata de Hidrosogamoso, una central ubicada en el municipio de Betulia, departamento de Santander, que demandó inversiones por más de 4 billones de pesos y que tardó 6 años en construirse. Luego de 6 años, el gobierno pone en operación el proyecto Hidrosogamoso, una de las iniciativas más grandes en materia de generación de energía en el país. El presidente Juan Manuel Santos destacó que la mega obra garantiza el suministro de energía al 10% de la demanda nacional. Nos da una inmensa tranquilidad a los colombianos en materia de nuestra capacidad para cubrir la creciente demanda por energía. A su turno, el ministro de Minas y Energía, Tomás González, sostuvo que el embalse ubicado en Betulia, Santander, es uno de los más grandes del país en los últimos 15 años. Este es el proyecto de generación eléctrica más importante de los últimos 15 años. Es un proyecto que da confiabilidad en el suministro de energía, que da energía limpia y que da energía más barata a los colombianos. El proyecto, que fue desarrollado por Isagen, requirió de 4.2 billones de pesos y necesitó del desplazamiento del río Sogamoso para su ejecución. Este es un proyecto que está en el área de Santander, más o menos entre Bucaramanga y Barrancabermeja, para que tengan una idea de su ubicación. Es el embalse de agua más grande que tenemos en el país y es un proyecto cuya construcción se invirtieron 4.3 billones de pesos en este proyecto, que, como le digo, es el embalse más grande que tiene Colombia. El ministro destacó la obra de ingeniería. La obra de ingeniería, que además tuvo un componente importantísimo de ingeniería colombiana en todos sus diseños. Lo más importante para tener en cuenta es que esto es una presa que retiene el agua. El tamaño de esa presa, el edificio Colpatria es el edificio más alto de Colombia. Esa presa es como si pusiéramos 15 edificios Colpatria uno al lado del otro, reteniendo el agua para que esté lista para generarnos energía eléctrica. El gobierno nacional considera que con el proyecto se garantiza el abastecimiento de energía para los próximos años. El ministro de Agricultura, Aurelio Iragorri, aseguró que no hay una emergencia declarada en el sector agropecuario por el fenómeno del Niño. Entre tanto, el ministro de Ambiente, Gabriel Vallejo, ratificó que el país está preparado para enfrentar los días de mayor sequía. El ministro de Agricultura dio un parte de tranquilidad al sector agropecuario. Dijo que no se ha afectado ningún producto agrícola con la llegada del fenómeno del Niño. A hoy no hay en el sector agropecuario crisis en ninguno de los productos. Ha habido variación de precios en distintas zonas dependiendo de la disponibilidad. Iragorri señaló que no hay razón alguna distinta a la especulación para que se produzcan incrementos en los precios de los alimentos. Frente a la campaña Dale un descanso al agua, el gobierno espera que el país esté lejos de sufrir problemas de desabastecimiento del recurso. Posible desabastecimiento de agua no es un hecho real, no es un hecho concreto. Sin embargo, también importante mencionar, hoy tenemos algunos lugares donde había dificultades
de agua. El IDEAM, por su parte, recordó que las regiones más vulnerables son la Caribe, Andina y algunos departamentos de la Orinoquía. La fuerte sequía por la que atraviesa el departamento de La Guajira llevó a que las autoridades realizaran una reunión extraordinaria para buscar soluciones. Se decretó la alerta roja. La pérdida de más de 8.000 cabezas de ganado y cientos de hectáreas destruidas el año anterior por la fuerte sequía generada por el fenómeno del Niño llevó al municipio de Riohacha a declarar alerta roja, por lo que el Comité de Prevención de Riesgos implementaron plan de contingencia. Hay todo un plan de acción que contempla diversos tipos de intervenciones. Primero, poderle llevar agua a las comunidades donde esté haciendo falta. Se arrancarán 15 proyectos productivos para evitar crisis en temas de salud y por sequías. Tomamos la determinación con el Consejo, después de deliberar aquí todas las informaciones que se tenían por cada una de las instituciones, de ampliar por 6 meses más la calamidad pública. Por su parte, Corpo Guajira estableció restricciones en el riego del cultivo de arroz en el sur del departamento de La Guajira e informó que las fuentes hídricas del departamento han bajado en un 70%. El ministro para el posconflicto, general en retiro Óscar Naranjo, advirtió que Colombia no tendrá una paz armada y explicó que para llegar a un cese bilateral de fuego definitivo se requiere de un proceso de desescalamiento del conflicto. Tras el anuncio del presidente Juan Manuel Santos para que se inicie la discusión de un cese bilateral de fuego, el general Naranjo explicó cuál es su propósito. La certeza, lo queremos reafirmar categóricamente, es que no habrá una paz armada en Colombia. Sin embargo, dijo que para llegar a este punto definitivo es necesario iniciar un proceso para desescalar el conflicto. El gobierno ha sido enfático, ha sido claro, ha manifestado su interés para que se vayan tomando decisiones que le quiten fuerza a la capacidad de generar violencia en Colombia. Aunque la Subcomisión Técnica para la Dejación de Armas será la que eleve estas propuestas en La Habana, Naranjo anunció desde ya que medidas serán prioritarias para ir en esa dirección. Medidas como la descontaminación de campos minados, medidas como la búsqueda de personas desaparecidas en el marco del conflicto, por razón del conflicto, de combatientes en ese conflicto, medidas que tienen que ver con la proscripción en Colombia para que ningún niño participe de la guerra y sea reclutado para la guerra. El general insistió en que las fuerzas militares no han recibido instrucciones de suspender bombardeos u operaciones. Confusión generó entre los parlamentarios de la Unidad Nacional los anuncios del gobierno sobre el inicio de conversaciones en torno a un cese bilateral al fuego. No hay un consenso sobre si debe concretarse antes o después de firmar un acuerdo de paz. Para los senadores de la U, Armando Benedetti, y el presidente de la colectividad, Roy Barreras, el cese bilateral será una vez se firme un acuerdo definitivo con las FARC. El presidente de la República siempre dijo, cese al fuego bilateral definitivo. Por lo tanto, hasta que no existe un acuerdo no habrá ese cese al fuego bilateral. La ofensiva continúa, la defensa de los colombianos se mantiene y cuando se firme la paz, ese será el cese bilateral del fuego. Sin embargo, el senador Luis Fernando Velasco del Partido Liberal aseguró que el cese bilateral se podría dar antes de que se firme un acuerdo final con las FARC. Los avances del proceso de paz son tan importantes que vamos a ver un cese al fuego bilateral y definitivo antes de la firma de los acuerdos. Una opinión contradictoria también tuvieron la senadora liberal Vivian Morales y el senador conservador Hernán Andrade, quienes hablaron de posibles zonas de concentración. Obviamente tiene que haber unas zonas de ubicación de los guerrilleros que han entrado en este cese, porque si no, ¿cómo se podría verificar? No lo veo fácil de implementar. Me parece que esa posibilidad la habría muy al final de la negociación. El presidente de Cambio Radical, Carlos Fernando Galán, indicó que el cese bilateral podría darse antes de un acuerdo final sin que esto debilite a las fuerzas militares. Por ningún motivo, por ejemplo, en un cese al fuego bilateral se puede entender entonces que las fuerzas militares quedan atadas de manos y no pueden impedir que se cometan delitos, no. El representante Hernán Penagos aseguró que se podría dar la tregua conjunta poco antes de un acuerdo definitivo. El gobierno dijo hoy a través de los ministros del Interior Juan Fernando Cristo y de Defensa Juan Carlos Pinzón que la fuerza pública seguirá garantizando la seguridad de los colombianos aunque comience un cese bilateral del fuego. Desde Valledupar, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, habló sobre la posibilidad de un cese al fuego bilateral por parte de la fuerza pública y la guerrilla de la FARC antes de firmar un acuerdo definitivo de las negociaciones en La Habana. Cristo indicó que mientras esto se define, la orden del presidente es seguir defendiendo los intereses de la ciudadanía. Los negociadores tendrán que comenzar a hacer su tarea en La Habana.
Eso no quiere decir que ya se haya pactado un cese al fuego bilateral. Las instrucciones a nuestra fuerza pública hoy siguen siendo las mismas que el año pasado. Hay que defender a los colombianos, defender la integridad de los colombianos, atacar a aquellos que pretendan ejercer la violencia contra la población civil o incluso contra nuestra fuerza pública. Y esas son las instrucciones. El jefe de la cartera del Interior, quien consideró como un buen comienzo del 2015 para los ciudadanos, se pronunció desde la capital del Cesar, donde presentó la estrategia Vive Seguro, Vive en Paz. Entre tanto, en Pasto, durante la visita del ministro de Defensa, el jefe de la cartera destacó la labor de las Fuerzas Armadas. Los verdaderos y grandes arquitectos de la paz son las Fuerzas Armadas. A ellos les debemos el progreso en seguridad, a ellos les debemos los avances en el desarrollo social del país, a ellos les debemos el crecimiento que está teniendo la economía y el incremento en la inversión privada, pública y extranjera que se ha dado en los últimos años en Colombia. Insistió que todos estamos comprometidos con el proceso de paz y se debe rodear al presidente Santos en sus esfuerzos por conseguirla. Por su parte, el general en retiro de la policía Luis Mendieta, víctima de secuestro por parte de las FARC, advirtió que el cese bilateral al fuego debe ser al final de las negociaciones de paz. El general en retiro y quien fue víctima de secuestro por parte de la guerrilla de las FARC se pronunció frente a la discusión de un cese bilateral al fuego y fue enfático en señalar que este no debe ser de inmediato. Este cese bilateral se tiene que dar al final precisamente del proceso de negociación, porque nosotros sobre todo exigimos que haya entrega de armas, porque esa es la garantía de no repetición. Pidió mayor compromiso de la guerrilla de las FARC. Como es el no reclutamiento de menores, la no utilización de los niños en la guerra, aparte de eso, la no utilización de armas convencionales, el desminado. En el mismo sentido se pronunció el defensor del pueblo. Desminado, cese de reclutamiento de niños y fundamentalmente una información adecuada de todas las personas desaparecidas. Ángela Giraldo, representante de víctimas, insistió en que se debe tener en cuenta la presencia de ellas. Uno de los puntos que en este momento está en discusión es el derecho a las víctimas. En este punto, las víctimas tenemos que ser llamadas a estar en el centro del proceso de negociación, no en la posición marginal en la que nos han tenido. Las víctimas tenemos derecho a que se haga justicia. Finalmente señaló que en los próximos días se reunirán en Bogotá las 60 víctimas que viajaron a La Habana, Cuba, para sacar nuevas conclusiones frente a este proceso. La policía capturó a 2 guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional encargados de extorsiones y atentados contra empresas de servicios públicos en el sur del país. Según las autoridades, alias Diego y alias Pingüino venían extorsionando a la empresa de aseo de Popayán exigiéndole 300 millones de pesos a cambio de no atentar contra la entidad. La cual fue incinerado un vehículo y otro vehículo fue arrojado a un abismo por parte de estos integrantes guerrilleros de la red de apoyo al terrorismo. Los delincuentes pertenecían a la compañía Lucho Quintero Giraldo del Frente José María Becerra del ELN. Son guerrilleros urbanos que le hacen un trabajo de inteligencia a la guerrilla para generar las extorsiones, buscar víctimas y asimismo pues generar todas las actividades ilícitas contra los comerciantes, transportistas y empresarios de la región. Los capturados fueron judicializados por extorsión, terrorismo y concierto para delinquir. Por tercera vez se posterga la liquidación del Seguro Social. La depuración contable y la reubicación de los empleados obligaron al gobierno a prolongar hasta el 31 de marzo el cierre definitivo de la entidad. El desmonte de la empresa estatal más grande de la historia de Colombia comenzó en el 2003 y la liquidación en firme en septiembre de 2012. Incluir el tema de la depuración contable, que como les acabo de decir era un tema gigante porque eran 60 años de historia contable. El tema laboral ha prolongado el fin del Seguro Social. Cuando comenzó la liquidación tenía cerca de 1000 trabajadores. Unos renunciaron, otros se acogieron al plan de retiro voluntario, otros serán despedidos y otros reubicados. De personas que sean cabeza de familia o discapacitados o que sean prepensionables. La demora también se ha dado por el reconocimiento de la pensión colectiva a 400 empleados. Las personas que cumplan 20 años de servicio y 50 o 55 años de edad tienen que entregarle la pensión que está establecida en la convención. El Seguro Social no está reconociendo porque perdió la competencia para reconocer las pensiones convencionales. Definir estos temas, asegura el ente liquidador del seguro, tardaría unos meses más, por eso el nuevo plazo quedó para el 31 de marzo de este año.
Mañana arrancan labores 1.700 funcionarios de la Contraloría General en 4 sedes alternas, mientras se define la compra de un edificio para la entidad. En la antigua sede del Ministerio de Justicia fueron ubicados 459 funcionarios de la Contraloría, entre ellos el Contralor General, el Vicecontralor, la Oficina de Talento Humano, Jurídica, la Gerencia Administrativa, la Delegada de Economía y Finanzas y la Oficina de Comunicaciones. Lo único que nos falta es que no tenemos una red, pero ya en estos días de hoy a mañana ya no lo colocan. En el edificio de la carrera séptima con calle 17 se ubicaron 244 funcionarios del área de investigación y la Oficina de Control Disciplinario. Están con escritorio, ya están ubicando los computadores y ya están buscando los puntos de red. En el edificio de la calle octava con carrera 14 se ubicarán desde mañana 400 funcionarios de los departamentos de sistemas, así como las delegadas de Medio Ambiente, Infraestructura, Defensa y Seguridad Social. En la sede de Puente Aranda, que recibió cerca de 600 funcionarios, quedarán las delegadas de Minas, Regalías, Anticorrupción, Gestión Pública, Participación Ciudadana y Agropecuaria. La Auditoría General y sus 180 funcionarios continúan laborando en la sede de Gran Estación 2, por lo menos hasta el próximo mes de febrero, y en los próximos días decidirán si prorrogan el contrato o buscan una nueva sede. Una polémica se desató entre el personero de Bogotá, Ricardo Cañón, y el secretario de Integración, Jorge Rojas, por las cifras de contratación temporal de personal en la entidad. Según el Contralor de Bogotá, el manejo del personal en la Secretaría de Integración Social daría cuenta de una presunta nómina paralela de 11.000 contratistas por prestación de servicios. Aumentó en un 180% el número de contratos en el 2014 respecto a años anteriores como el 2011, el 2012, y el cubrimiento de la población beneficiada fue apenas de superior a un 20%. Jorge Rojas, secretario de Integración, dijo que las cifras utilizadas son falsas, falta rigor estadístico y se intenta frenar su trabajo. La contratación aquí aumentó en un 10% y que la atención de la población aumentó en un 50.3%. Se suscribieron un total de 11.096 contratos de prestación de servicios. Aquí atendíamos 60.000 niños en el 2011 y hoy llevamos 156.000. La Contraloría dice que evaluará si es necesario abrir un proceso de responsabilidad fiscal. El distrito pidió ser investigado por la Procuraduría y la Personería para despejar las dudas. El alcalde Gustavo Petro defendió la contratación de las máquinas tapahuecos en Bogotá. El mandatario estuvo presente en la reaparición de esta nueva tecnología y reveló que gracias a su utilización se han reparado 7.200 daños en las vías. El alcalde Gustavo Petro dijo que las máquinas tapahuecos han sido exitosas en 3 localidades y por eso, con casco puesto, se animó a usarla en el barrio José Joaquín Vargas. Ha logrado prácticamente multiplicar al 100% los huecos que venía tapando con métodos tradicionales la unidad de mantenimiento vial. A la fecha se han tapado 7.224 huecos de 220.000 intervenciones anunciadas hace un año, es decir, un avance del 3.2%. Al contrato le restan 10 meses para que finalice. Se ha pagado 3 cuentas a cerca de 500 millones de pesos. Según el mandatario, es necesario pensar en que esta tecnología se use en vías principales, pues hoy el día el contrato actual no lo permite. También afirmó que aumentará la flota. En este momento son 3 y hay 2 en camino. La unidad de mantenimiento destacó que en 3 años lleva 800 kilómetros carril intervenidos con diferentes tecnologías y procesos. Hoy se reactivó el incendio en un depósito de llantas ubicado al occidente de Bogotá y que generó hace 2 meses una emergencia ambiental en la capital del país. Empresarios y administración distrital no se ponen de acuerdo sobre quién debe asumir la recolección de las llantas que están en bodegas y en el espacio público. Hoy no se sabe quién es el responsable de la recolección y distribución de 1.220.000 llantas abandonadas en calles y bodegas de Bogotá. Los responsables del retiro de la recolección de llantas es la ANDI. Como Corporación Postconsumo no tenemos un mandato para poder recoger llantas en las vías públicas. La ANDI se comprometió a retirar las llantas que aún permanecen en donde se generó la emergencia hace un poco más de un mes, tal y como lo solicitó 3 veces el distrito, pero aseguró que no es su responsabilidad los neumáticos abandonados en las calles. Todas las empresas tienen que pagar para manejar el postconsumo porque el postconsumo vale dinero. La ANDI no tiene negocio acá porque no es su función. Según la Secretaría de Ambiente, cada año en Bogotá se generan un poco más de 2.500.000 llantas. Ha dicho el distrito que en un principio se dio un tiempo perentorio de 24 horas para retirar las que están en este lugar. La Terminal de Transportes de Bogotá canceló el contrato a la firma encargada de construir la Terminal del Norte, ubicada en la autopista con calle 193. La decisión se adoptó por incumplimientos en la entrega de las obras.
La decisión la tomó la Terminal de Transporte de Bogotá luego de los incumplimientos con los tiempos proyectados de la constructora Estructuras Especiales S.A. En este momento ha ejecutado el 43%, el contrato es del orden de los 10.000 millones, luego se ha pagado un 43% que queda equivaler a unos 4.000 millones de pesos. La Terminal de Transportes del Norte, ubicada en la calle 193, tiene retrasos de pavimentación de algunas áreas y faltan herramientas logísticas. Son pavimentaciones, la colocación de la estructura y la edificación de las taquillas, eso podría pensarse que en unos 4 meses estaría ejecutado el contrato. El próximo 21 de enero se realizará una audiencia donde el contratista deberá argumentar el porqué de los retrasos en las obras. Esta decisión es de primera instancia y de ratificarse deberá convocarse a una nueva licitación. La petrolera canadiense Pacific Rubiales garantizó el pago de todas sus obligaciones financieras. A través de un comunicado, la compañía desmintió rumores sobre un posible incumplimiento en los pagos. Las obligaciones de pago por parte de Pacific Rubiales fueron garantizadas por parte de las directivas de la compañía luego de los rumores de un posible incumplimiento. Esto se dio tras conocerse que la empresa Gran Colombia Gold, en la cual hacen parte algunos socios de la canadiense petrolera, anunciaran el cese de pagos a las deudas de corto plazo. Para los analistas, el anuncio fue acogido por el mercado al registrarse un repunte en el precio de la acción. Pacific anunció hoy que no hay ningún inconveniente y que todo eso ya está presupuestado dentro de los planes de la compañía para este 2015. La compañía reconoce las dificultades por la caída en los precios del petróleo, lo que llevó a un reajuste en el presupuesto inicial de 1.500 millones a 1.300 millones de dólares. Anuncian un plan de ajustes muy fuertes para poder cumplir no solamente con sus obligaciones, sino mantener los ritmos de crecimiento de la compañía. La producción estimada de 150.000 barriles por día, con un precio proyectado de crudo de $60 el barril. Las deudas de largo plazo de Pacific son a 2019 y 2025. El presidente de la Asociación Nacional de Exportadores Analdex, Javier Díaz, sostuvo que el comercio con Venezuela está estancado debido a la crisis económica que afronta el vecino país y a la falta de garantías para el pago de los pedidos que se hacen desde el vecino país. La crisis económica de Venezuela reduce las posibilidades de reactivar el comercio con Colombia. Las ventas externas al vecino país, que sumaban en 2008 más de 6.000 millones de dólares, bajaron a 2013 a los 3.000 millones de dólares y en 2014 cayeron a los 2.000 millones de dólares. Los empresarios colombianos mantienen la figura de pago anticipado para el despacho de productos. Si se presenta la oportunidad, si hace un negocio, me giran la plata, después de que tenga la plata, yo despacho, antes no. Pero ninguna empresa está basando su estrategia de exportación en el mercado venezolano. La deuda desde 2008 se mantiene en 80 millones de dólares, recursos que no se cancelarán por parte de los empresarios venezolanos. La situación cada día es más crítica, tremendamente, para este país que fue tan próspero y tan bueno. La gente venezolana es muy buena, son gente cumplidora, pero están con un gobierno que no los deja respirar. Los autopartistas bajaron sus ventas de 300 millones de dólares en 2010 a 8 millones de dólares en 2014. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró a la baja. El índice Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia cayó 0,50%. Canacol Energy fue la acción perdedora del día, hoy cayó 5,42%. Pacific Rubiales fue la acción más valorizada, hoy subió 5,67%. Ecopetrol fue la acción más transada, hoy movió 31.200 millones de pesos. Mañana los mercados estarán atentos al dato de inflación en Estados Unidos. Por su parte, el precio del dólar perdió 39 pesos. Indicadores económicos del día en CMI. La tasa representativa del mercado dólar-peso que regirá para mañana viernes será de 2.398 pesos con 91 centavos. Los profesionales del cambio compran el dólar en promedio en 2.200 pesos y lo venden en 2.240. Un euro cuesta 2.779 pesos con 85 centavos. La libra de café colombiano en Nueva York cerró en $1,76. La libra de azúcar finalizó la jornada en 15,35 centavos de dólar. Un barril de petróleo WTI cuesta $46.25. Una acción de Ecopetrol cuesta 1.850 pesos. La selección Colombia Sub-20 debutó con derrota en el Sudamericano de Uruguay. Ya volvemos. ¿Quiénes son los más opcionados para llevarse el Oscar este año que la Academia muestra signos de cambio en sus nominaciones? Lo discutiremos después de comerciales desde Cine Colombia, de Gran Estación. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Y en la última pelota del partido y con juego aéreo, la selección Colombia perdió 1-0 con el dueño de casa en el Sudamericano Sub-20 de Uruguay.
En Maldonado los 20 primeros minutos fueron difíciles para Colombia ante Uruguay. Remate al minuto 5 del conjunto uruguayo. Arambarri y la pelota en el palo. Se salvó el equipo colombiano. Esta mano dentro del área fue protestada como penal a favor de los colombianos. El árbitro no la dio. En el segundo tiempo, en el minuto 83, una clara de Colombia en el contragolpe y no supieron definir. Y cuando todo pintaba para el empate sin goles, apareció una jugada fiel al estilo de los charrúas. Una pelota de costado y el cabezazo de Mauro Arambarri para colocar el 1-0, decepción colombiana y triunfo del equipo uruguayo. En la próxima fecha, el sábado, Colombia descansará y volverá a entrar en acción el lunes frente a Chile. Y en la primera fecha del cuadrangular por el ascenso a Primera División, el América se enfrenta en este momento con el Cortuluá en el Campín. Vamos las imágenes. Esta pelota reclaman que salió y Faber Mercado en el segundo palo pone el 1-0 para el América, esperanzador. Ya en el segundo tiempo, la pelota me parece que había salido y en el segundo palo entró. Pero miren este gol de Jaime Córdoba con pasado en el América. Con pasado en el América, un golazo, la clavó, nadie lo marcó. Van 1-1, 85 minutos, faltan 5 minutos para terminar y empatan. Este resultado, empataron en el primer partido Pereira con Unión Magdalena, así que en este grupo todos quedarían con un punto. Con mucha fe y optimismo, Millonarios presentó oficialmente a sus incorporaciones y busca algún refuerzo más. 6 fueron las caras nuevas que estuvieron presentes en la práctica de Millonarios. El de mayor renombre, Federico Insúa, argentino de pasado glorioso con Boca Juniors, pero presente incierto por su falta de continuidad. Para mí es un desafío deportivo muy importante, tanto para mí como para mis compañeros. Y la exigencia va a ser la máxima. Para el profesor Ricardo Lunari se acabaron las excusas. Tiene los refuerzos que pidió y el único objetivo es ser campeón. Hoy puedo decir que el club confió y me consiguió los refuerzos en la posición que yo necesitaba. Y a partir de ahora se me terminaron las excusas. Si no lo logramos, va a ser nuestro fracaso. Uno de los pedidos por el argentino fue David Macalister Silva, de gran campaña con el Tolima en el semestre anterior. Yo creo que nosotros vamos a luchar, vamos a salir campeones y para eso estamos trabajando fuertemente en lo grupal, en lo personal y sabemos que vamos a hacer un muy buen papel en este semestre. Los otros refuerzos que ya se entrenan con el equipo son el arquero Nicolás Viconis, procedente de Patriotas, Carlos Ramírez, defensa central, y los laterales Deiber Machado y Kevin Rendón, este último hijo del histórico Carlos Rendón. Algunos ya hablan de crisis real. El Madrid no pudo darlo vuelta y quedó eliminado de la Copa del Rey en manos del Atlético. En el Bernabéu, sorpresa a los 50 segundos, la perdió Pepe en la salida, contragolpe muy bien del Atlético, Griezmann que se la pone al Niño Torres y este define ante Keylor Navas para el 1-0. Nada que hacer. Y ya de ahí en adelante el Madrid tenía que marcar 4 goles. Comenzó a tomar la manija del partido y apareció en este tiro libre el empate. Muy mal el arquero Black y el cabezazo de Sergio Ramos para el 1-1. Así terminó el primer tiempo. En el segundo, otra vez el Madrid salió dispuesto a morir o vencer. Y apenas en el primer minuto se equivocó Sergio Ramos y otra vez cobró el Atlético. Gran jugada y gol del niño Fernando Torres. Sentó con un quiebre a Pepe y remató por debajo del cuerpo de Navas. 2-1 y ahí prácticamente se acabó la historia. Mal partido de James, que estuvo hasta el minuto 70. Y el empate otra vez. Con complicidad del arquero Black, el centro le hizo vista a la pelota y apareció Cristiano para con golpe de cabeza marcar el 2-2. Hoy el Madrid preparó una caldera, pero el Niño Torres fue el que incendió el Bernabéu. Y a punto de cumplir 73 años y con el mal de Parkinson, que lo acosa hace mucho tiempo, ingresó en cuidados intensivos el mejor boxeador que vi en mi vida, Muhammad Ali. La más grande leyenda del boxeo mundial recayó de una infección en las vías urinarias y tuvo que ser ingresado a un hospital, reportó hoy su portavoz Bob Gamel. Aunque se desconoce el nombre del centro hospitalario en el cual fue internado, Muhammad Ali habría tenido que volver a recibir atención médica desde comienzos de esta semana. El ex campeón mundial de peso pesado, quien cumplirá 73 años el próximo sábado, había sido dado de alta el pasado 7 de enero después de permanecer 18 días internado por problemas urinarios. Esta nueva recaída se suma al evidente deterioro en su estado de salud debido al Parkinson que padece desde hace más de 30 años. Que tengan una buena noche, acordate siempre, mirá deporte, hacé deporte y los dejo en la mano del entretenimiento con Andreina.
Hola, muy buenas noches. Hoy el mundo del séptimo arte amaneció con una nueva lista de nominados a los premios Oscar de la Academia. Por eso los saludo desde Cine Colombia de Gran Estación para hablar de las peculiaridades de las nominaciones de este año y cuáles son las cintas, los actores y directores más opcionados. Una peculiaridad tienen las nominaciones este año. La Academia apostó por películas por las que normalmente no lo hace. Pues yo creo que las nominaciones están resaltando un cine de autor, películas de cinearte, películas que no pertenecen al gran circuito de las películas comerciales. Las que tienen mayor cantidad de nominaciones, 9 cada una, son Birdman y El Gran Hotel Budapest. Ambas optan por mejor película. La primera, una comedia del mexicano Alejandro González Iñárritu, que cuenta la historia de un actor que tuvo un pasado glorioso y busca reinventarse. El Gran Hotel Budapest, que mezcla pues una narrativa muy peculiar que uno sabe cuáles son las películas de él sin saber que son, pues, si uno entra a un cine y ve una película sabe de quién es, entonces sí tiene pues una estética y una narrativa muy especial. En Mejor Director se disputan Alejandro González Iñárritu por Birdman, Richard Linklater por Boyhood, Bennett Miller por Foxcatcher, Wes Anderson por El Gran Hotel Budapest y Morten Tyldum por The Imitation Game, y el más opcionado es... Me encantaría que le dieran el premio a Richard Linklater. Creo que con la película Boyhood ha hecho un trabajo extraordinario y pocos directores se toman 14 años para tener un cine cercano a la vida. Para Mejor Actriz, seguramente se lo van a dar a Rosamund Pike en una excelente interpretación en la película Gone Girl. Y para Mejor Actor, me encanta Bradley Cooper, creo que se puede mover entre lo comercial y entre actuaciones mucho más complicadas. Con EcoTank de Epson, en este regreso a clases, ahorras porque ahorras. Con la compra de una multifuncional EcoTank L210, L355 o L455, reclama gratis una resma de 500 hojas y una botella original de tinta negra Epson. Aplican condiciones y restricciones. Un curioso personaje representa un movimiento cultural que incentiva el cuidado del medio ambiente, la responsabilidad social y la igualdad. Vean de quién se trata. Él es Cito, su nombre quiere decir pájaro, simboliza la fundación que lleva su nombre y que trabaja con niños en condición de vulnerabilidad. Generar en los niños una sensibilidad hacia la naturaleza, sobre todo incluido el factor humano. Los talleres incluyen la creación de los personajes que acompañan a Cito, al igual que inmersión en la literatura y el teatro. Estos personajes todos están hechos de palma yuca, de jícara o cabecinegro, de corteza de damagua, palitos, y todas las telas son tejidas en telar manual. Su labor ha sido reconocida en el mundo y han viajado por diversos países del continente europeo, ganando así una mención de la UNESCO París en el Festival de Marionetas por la Paz. Una iniciativa ecológica que busca fortalecer el tejido social de nuestro país. Vuelve al futuro con Colchones El Dorado. Visita los puntos de venta y conoce la colección 2015, llena de innovación y tecnología a precios de 2014. Ya lo saben, solo en Colchones El Dorado. Las posibilidades del Photoshop no dejan de sorprender. Esta vez imágenes de grandes líderes mundiales fueron retocadas para hacerlos parecer en el retrete. El mundo los conoce y los ve siempre ante las cámaras como los responsables de la construcción hacia el futuro del planeta, como los designados para marcar las pautas con las que el mundo suplirá las necesidades de la humanidad. Pero ¿qué pasa con ellos cuando se ven obligados a cumplir con sus propias necesidades? Esa es la propuesta con la que la artista italiana Cristina Guggeri está levantando ampolla en los centros del poder del planeta, pues decidió modificar digitalmente las fotografías de grandes líderes del mundo moderno y a través de su obra El Deber Cotidiano, quiso humanizarlos, como ella misma dijo, sentándolos en el trono. Es así como puso en el inodoro real a la reina Isabel de Gran Bretaña o al presidente de Rusia, Vladimir Putin. En medio de la creciente tensión desatada por los ataques a la libertad de expresión en París, la italiana no tuvo ningún recato en presentar a un preocupado Papa Francisco en un inodoro en el Vaticano. El presidente Obama, quien presentó con una expresión reflexiva, tampoco se salvó de cumplir con el deber diario de la Guggeri. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, la canciller Angela Merkel o el presidente del Banco Central Europeo Mario Draghi también tuvieron su turno en el baño, al igual que el líder espiritual Dalai Lama o el cavaliere Silvio Berlusconi. Y aunque aún no se han presentado reacciones oficiales frente a esta obra, las palabras de hoy del Papa Francisco parecen haberse confeccionado a la medida de la frontera que se plantea entre la libertad de expresión y el abuso frente a ciertas figuras. Può provocare, non si può insultare la fede degli altri, non si può prendere in giro la fede.
Hoy me despido desde el Cine Colombia del Centro Comercial Gran Estación, deseándoles que tengan una excelente noche. Nosotros nos vemos mañana. Chao. Después de la pausa, nuestros temas de hoy. 1. 6 preguntas y respuestas sobre cese al fuego bilateral. 2. Una comisión técnica de ejército y guerrilla estudia el tema. 3. Una sorprendente encuesta sobre los ministros que el país no conoce. 1, 2 y 3 después de comerciales. Estos son nuestros temas de hoy. 1. 6 preguntas y 6 respuestas sobre cese bilateral al fuego en el actual conflicto con la FARC. Preguntas y respuestas surgen de la reunión que sostuvo el presidente Santos con los dirigentes de la Unidad Nacional. Primera pregunta. ¿Los acuerdos de La Habana han llegado a tal punto de madurez que ya se puede negociar un cese al fuego bilateral y definitivo? Respuesta: sí. Segunda pregunta. ¿Se llegará a esa negociación de manera improvisada? Respuesta: no. El general Javier Flores y un grupo de altos funcionarios de las 4 armas vienen trabajando en el tema hace varios meses. Tercera pregunta. ¿Están negociando el cese al fuego bilateral? Respuesta: no. 2 comisiones técnicas de fuerzas militares y de guerrilla están discutiendo la propuesta que harán a los altos negociadores de La Habana. Cuarta pregunta. ¿Es posible que se declare un alto al fuego bilateral antes de que se firme el acuerdo de paz? Respuesta: sí, pero es muy difícil por las condiciones que tendría. Quinta pregunta. ¿Qué condiciones tendría? Respuesta: muchas. Entre otras, la verificación, y para ello se necesitaría ponerle fin al reclutamiento de menores. Sexta pregunta. ¿Podría ser inminente el cese al fuego? Respuesta: no. El camino de la negociación sobre ese punto es largo y difícil. 2. Una comisión técnica de fuerzas militares y las FARC está trabajando en la mecánica bajo la cual operaría el cese al fuego. El general Javier Flores, ex jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, y Pastor Alape de las FARC han venido dialogando sobre el tema del cese al fuego bilateral definitivo y verificable. Mientras se hace la negociación, se adelantarán progresivamente acciones de desescalamiento del conflicto. No es imposible, por ejemplo, que en los próximos días se hable de un desminado conjunto entre las FARC y el Ejército y la Policía. Sobre las críticas que el expresidente Uribe ha hecho en el sentido de que se está dando vía libre a la extorsión y a los cultivos ilícitos, el presidente Santos replicó que la extorsión es un delito y serán combatidos quienes la practiquen, así como el narcotráfico. El Ejército y la Policía nunca renunciarán a defender a la ciudadanía, dijo textualmente el presidente. Un elemento que vale la pena destacar es que quienes conocen al presidente y saben de su serenidad y poca inclinación a mostrar emociones, sí le advirtieron un franco optimismo sobre la firma de los acuerdos este año. Sobre la suspensión de los bombardeos a campamentos de la guerrilla, se sabe que una comisión lo podría recomendar al presidente y a los altos negociadores de La Habana. 3. En el gabinete del presidente Santos hay ministros muy visibles, los hay medio visibles y los hay invisibles. 2 grandes ejemplos de ministros visibles son Juan Fernando Cristo del Interior y Mauricio Cárdenas de Hacienda. Grandes ejemplos de medio visibles son Lucho Garzón, que a veces sí y a veces no, y la canciller Holguín, que por razón de su gestión actúa más en el exterior que en el país. El gran ejemplo de ministro invisible es la titular de Transporte, Natalia Bello. Está bien que no sepa mucho del tema, pero no parece bien que ni aparece, ni habla, ni responde, ni inaugura, ni firma, ni adjudica, ni ejecuta. Esta sección contrató con el Centro Nacional de Consultoría una encuesta nacional con esta pregunta. ¿Conoce usted el nombre del ministro o ministra de Transporte? Vean el resultado. Sí, 13%, no 87%. Conclusión. Cuando 9 de cada 10 colombianos no saben cómo se llama determinado ministro de Estado, el asunto se vuelve seriamente preocupante. Y no parecería raro que el 13% de la población que dice saber quién es, sean barranquilleros.
y del Country Club. Hasta mañana. Que descanse. Hasta aquí las noticias. Gracias y buenas noches. Nos vemos mañana como siempre en CMI La Noticia.